Nicaragua tiene una historia desde su independencia en 1821 muy conflictiva, una historia cargada de conflictos militares, de guerras civiles, de intervenciones de tropas norteamericanas en nuestro país, que nos han impedido en gran manera encontrar un derrotero que nos permita aprovechar nuestras potencialidades como país, nuestras ventajas comparativas, en el marco de un proceso debidamente institucionalizado, democrático, sólido, con un verdadero Estado de Derecho y con un verdadero plan de desarrollo nacional. Seguimos en esa búsqueda. El modelo agroexportador que se implementó en Centroamérica para Nicaragua en la década de los años 50, que permitió la introducción del cultivo del algodón, que junto al café y la ganadería se convirtieron en nuestros rubros principales de exportación, vino a menos ya a finales de la década de los 70, cuando precisamente se da el triunfo de la revolución sobre la tiranía de los Somoza, una dinastía que tuvo casi 45 años de existencia. Se nació con un proyecto de economía mixta, de pluralismo político, no alineamiento, pero luego del triunfo de la revolución aparece de nuevo el espectro de la guerra, por distintas causas, que no viene al caso profundizar en ellas porque además el tiempo no nos daría. Factores internos que no permitieron el manejo apropiado de las contradicciones que vivía nuestra sociedad, y factores externos que, como el gobierno del presidente Reagan, para hablar de uno relevante, al ver una revolución triunfante en territorio continental, la objetivizaron y diseñaron una política de destrucción de la misma, por la vía de las armas y por la vía del embargo económico y del aislamiento. Al final de cuentas, no derrocaron al régimen por la vía de las armas, pero la economía se destruyó, la familia nicaragüense se dividió, se desangró el país y se retrocedió de manera significativa en la búsqueda de ese modelo de país, de ese modelo de Estado-Nación que seguimos hoy en día buscando. Vino un periodo desde el 90 para acá, con el advenimiento de gobiernos electos popularmente, que tuvieron como norma la aplicación de un modelo donde el mercado era el amo y señor y donde el Estado pasó a un tercer o cuarto plano. Ahora estamos tratando de encontrar puntos que nos acerquen en nuestras distintas visiones, las distintas fuerzas políticas, para formular lo que podría ser un proyecto de Estado-Nación y un plan de desarrollo nacional, donde, a nuestro juicio, no haya absolutismo del mercado y no haya absolutismo del Estado. Encontrar la fórmula que nos permita congeniar al Estado con el mercado. Casi no hay Estado en nuestros países, en unos más marcados que en otros. Y ese es un déficit que hay que superar, sin tratar de lograr o de repetir experiencias de absolutismos de Estado que igualmente fracasaron en algunos de nuestros países. Tenemos un déficit en el caso de Nicaragua, en términos institucionales, muy marcado. Con el gobierno actual se ha profundizado ese déficit en tanto se ha venido subordinando las instituciones del Estado a la voluntad presidencial. Un Consejo Supremo Electoral, un Poder Judicial, Contraloría, Fiscalía General de la República,
que, lejos de guiar su acción por el mandato constitucional y por el mandato de ley que les da vida institucional, lo hacen cumpliendo consignas políticas de el gobierno actual del presidente Ortega, con el acompañamiento de su socio menor, el dirigente principal del Partido Liberal, el doctor Arnoldo Alemán. Si tuviéramos que resumirlo, decíamos en alguna reunión, en dos tesis diríamos: primer tesis, estamos en presencia, en el caso de Nicaragua, de un gobierno con una clara vocación autoritaria, con ribetes dictatoriales. Creo que no exagero al hacer este señalamiento. Y la segunda tesis, que este proyecto no tendría mejores probabilidades de echarlo adelante si no fuera porque cuenta con el apoyo, el acompañamiento del principal líder del partido más grande de la oposición, que es el Partido Liberal, con el que desde 1999 se llegó a un gran acuerdo entre Daniel Ortega para, en la práctica, repartirse el Estado como si fuera un botín. Ese es un déficit que nos impide encontrar este derrotero del que hablaba al comienzo de mi intervención. Me señala, por favor, cuando esté próximo a los 15 minutos. Se lo agradeceré. Entonces, ahí tenemos, además del déficit estructural de nuestra economía, que no nos ha permitido aprovechar nuestras ventajas comparativas, y más aún en este mundo globalizado, tenemos este gran déficit en términos políticos. En el plano de Centroamérica han habido avances en la búsqueda de hacer aparecer a Centroamérica como una región que comparte objetivos, que comparte políticas. Se han logrado algunos avances desde la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica, con Esquipula II, a finales de la década de los 80, pero nos hemos quedado cortos en la implementación, en el alcance de dichos acuerdos, y ya nos conformamos con tener cierto grado de gobernabilidad, nos conformamos con tener cierto grado de participación de los distintos sectores políticos que en aquel entonces estuvimos enfrentados por la vía de las armas, y no les hemos sacado todo el jugo a dichos acuerdos. Hemos logrado avances en términos de unificar criterios para abrir las aduanas. Estamos negociando con Europa ahora un acuerdo comercial. Se negoció con Estados Unidos un tratado de libre comercio, como Centroamérica, con las particularidades que cada país planteó, pero todavía estamos lejos de encontrar o de convertir a Centroamérica en una unidad política única, regional, en una comunidad de naciones centroamericanas, como lo aspiraron inclusive nuestros próceres en algún momento después de nuestra independencia. Entonces, estos déficits significan para nosotros tremendos desafíos que deberemos superar con voluntad de nación, con voluntad de Estado, con voluntad de región. Muchas gracias. Desgraciadamente no sabía que tenía que exponer y no pude preparar por escrito una exposición más ordenada. Muchas gracias por su atención. Es el turno de la presentación del señor Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista. Doña Gabriela nos va a ayudar a hacer el resumen de su hoja de vida. ¿Cómo no? El diputado Maximino Rodríguez es abogado, ha sido electo por 2 periodos consecutivos como diputado por el departamento de Matagalpa, ha sido presidente de las comisiones de la Asamblea Nacional de Reforma Agraria, segundo vicepresidente de la Comisión de Defensa y Gobernación y miembro de la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, en la actualidad jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista.
subir. No tiene que subir. Son pequeños. Buenos días. Honorable don Javier, a Gabriela, muchas gracias. Al doctor Gerardo Morris, embajador de Perú en Nicaragua, buenos días al auditorio. Definitivamente que no es necesario escribir muchas cosas de lo que pasa en Nicaragua. Bien decía aquí Gabriela, yo he sido electo no 2 veces, sino 3 veces parlamentario en mi país. Estoy en un 3er periodo. No soy político, estoy por circunstancias de la vida en el Parlamento. Más bien fui parte de la contrarrevolución, como le dijeron en la década de los 80, de manera efectiva, del Frente Sandinista. Llegué ahí a los 17 años después de que Ortega y su equipo enrumbó al país por una situación bastante difícil. Aquí ha dicho Hugo del problema económico. Para los años 70 Nicaragua era modestamente estable en términos económicos, sin embargo siempre hubo inequidad. Pero después de 10 años del gobierno de Ortega, su primer mandato, la economía colapsó y nos dejó una pesada deuda externa que hoy por hoy es difícil pagarla. Inclusive con el Perú hay una deuda de más de 45 millones de dólares y que el señor Ortega en su segundo mandato, en vez de buscar cómo encontrar, digamos, mecanismos para lograr la condonación o renegociar esta deuda, más bien ha incriminado a esos acreedores de manera ofensiva. Y eso nos permite, o más bien nos dificulta a los nicaragüenses acceder a una economía estable y terminar con la pobreza que vive Nicaragua. Pero eso no es culpa, digamos, de unos pocos, es culpa de todos los nicaragüenses. Y no podemos entonces estarnos quejando ante la comunidad internacional, porque Ortega no estuviese en el poder si muchos no lo hubiesen ayudado en aquel momento a asaltar el poder en el 79 y luego los sectores democráticos erosionarnos en las elecciones últimas y darle la oportunidad de llegar al poder con una pírrica ventaja de apenas el 36%. Muchos dicen que el 38%, yo he acuñado que ese 2% se lo regaló el actual presidente del Consejo Supremo Electoral en complicidad con uno de los más connotados religiosos de Nicaragua, como es el cardenal Miguel Obando y Bravo. De tal forma que para mí es un presidente que no goza de la legitimidad. Y esa es una situación pues que debemos de mejorar como nicaragüense. Obviamente en nuestro país hay críticas y es natural, ¿no? En los partidos políticos siempre andamos buscando jalar agua para nuestro molino, ¿no? Y se le ha acuñado en gran parte, digamos, una situación de complicidad al expresidente Arnoldo Alemán, que es miembro de mi partido, ¿no? Pero recordemos que en el gobierno de doña Violeta, cuando perdió Ortega en el 90, el grupo, el MRS, del cual forma parte Hugo, fueron, digamos, los que articularon, entre otros grupos parlamentarios, una reforma a la Constitución política y amarraron el sistema democrático cuando plantearon la necesidad de nombrar magistrados de la Corte Suprema